La polémica cárcel de Nayib Bukele soluciona problema para los 40.000 presos de El Salvador. Bienvenidos a nuestro canal. ¿Sabías que existe una polémica sobre la cárcel del presidente de El Salvador, Nayib Bukele? Esta cárcel ha sido objeto de muchas críticas y controversias desde que se anunció su construcción. Si quieres saber eso y mucho más, te invito a que nos acompañes mientras exploramos a detalle lo que sabemos sobre esta prisión, los rumores y los hechos. Así que ponte cómodo y empecemos. ¿Qué es la cárcel de Nayib Bukele? En primer lugar, es importante entender qué es la cárcel de Nayib Bukele y por qué ha causado tanta controversia. La cárcel, también conocida como Centro de Cumplimiento de Penas para Personas Privadas de Libertad, es una prisión de máxima seguridad que se construyó en el municipio de Zacatecoluca, en el departamento de La Paz, El Salvador. Según el gobierno, la cárcel fue construida para aliviar la sobrepoblación en las prisiones existentes en el país, que actualmente tienen una capacidad para 8.000 personas, pero albergan a más de 38.000 presos. La nueva cárcel tiene una capacidad para albergar a 40.000 presos, lo que la convierte en la prisión más grande de Centroamérica. Además, cuenta con la tecnología de última generación, incluyendo un sistema de seguridad inteligente, escáneres corporales y de rayos X, y una red de cámaras de vigilancia. También se ha promocionado como una instalación que fomenta la rehabilitación y la educación, con talleres vocacionales y educativos para los internos. Sin embargo, muchos críticos han cuestionado la necesidad de una prisión de tal magnitud, especialmente considerando el costo de su construcción, que según algunas fuentes asciende a los $220 millones. Además, ya ha habido acusaciones de que la cárcel es un proyecto político para fortalecer la imagen del presidente Bukele, en lugar de una solución real a los problemas del sistema penitenciario del país. La cárcel de Nayib Bukele ha sido objeto de muchas controversias desde su anuncio y su construcción, y sigue siendo un tema de debate en El Salvador. Es importante seguir investigando y analizando los motivos detrás de su construcción y cómo afectará a la población carcelaria del país. Historia de la cárcel. En cuanto a la historia de la cárcel de Nayib Bukele, se sabe que la construcción de la misma comenzó en el año 2019, cuando el presidente Bukele anunció públicamente sus planes para la construcción de una prisión de máxima seguridad en el país. En un primer momento, la cárcel se llamó Ciudad Barrios 2.0, haciendo referencia a otra prisión que se construyó durante el gobierno del presidente anterior, Salvador Sánchez Serén, en el año 2017. Sin embargo, a medida que avanzaba la construcción, se decidió cambiar el nombre a Centro de Cumplimiento de Penas para Personas Privadas de Libertad. La cárcel se construyó en el municipio de Zacatecoluca, en el departamento de La Paz, en un terreno que pertenecía al Ministerio de Agricultura. Se ha informado que la construcción de la cárcel fue realizada por la empresa constructora Celco, que trabajó en colaboración con el Ministerio de Obras Públicas de El Salvador. En cuanto al costo del proyecto, ha habido mucha controversia y desinformación al respecto. Algunas fuentes afirman que el costo de la cárcel fue de alrededor de $220 millones, mientras que otras sugieren que el costo real podría ser mucho mayor. A pesar de que la construcción de la cárcel se ha completado en gran medida, todavía hay mucho que se desconoce sobre la misma. Por ejemplo, aún no se ha confirmado oficialmente cuándo comenzará a funcionar la prisión y cuántos internos se trasladarán allí. Controversias. El impacto que tendrá la cárcel de Nayib Bukele en la población carcelaria de El Salvador. Como se mencionó anteriormente, el sistema penitenciario del país tiene una capacidad para albergar a 8.000 presos, pero actualmente hay más de 38.000 internos en las prisiones existentes. Se ha argumentado que la construcción de una cárcel de máxima seguridad con capacidad para 40.000 internos es una solución a corto plazo para aliviar la sobrepoblación en las prisiones del país. Sin embargo, muchos críticos han señalado que no aborda los problemas subyacentes del sistema penitenciario de El Salvador, como la falta de acceso a atención médica adecuada, el hacinamiento y la violencia en las prisiones. Además, algunos expertos han sugerido que la construcción de una prisión tan grande podría tener un efecto negativo en la calidad de la vida de los internos. En una entrevista con el medio salvadoreño El Faro, el abogado y activista de derechos humanos David Morales sugirió que la cárcel de Nayib Bukele podría convertirse en una ciudad cárcel, donde los internos se sientan aislados del resto de la sociedad y privados de sus derechos humanos. Otro factor importante a considerar es el costo de la cárcel. Como se mencionó anteriormente, el costo de la construcción de la cárcel se ha informado en alrededor de $220 millones, una cantidad significativa de dinero que podría haberse utilizado para mejorar otros aspectos del sistema penitenciario, como la atención médica y la capacitación para los guardias. Hagamos una pequeña pausa. Si has llegado hasta aquí y te está gustando nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal para que estés al día con nuestros nuevos videos.
Ahora sí, continuemos con el video. La reacción de la comunidad internacional ante la construcción de la cárcel de Nayib Bukele en El Salvador. La construcción de la cárcel ha generado una gran cantidad de atención de críticas en todo el mundo. Algunos grupos de derechos humanos han expresado su preocupación por la posible violación de los derechos humanos de los internos en la cárcel de Nayib Bukele. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUD, ha pedido a las autoridades salvadoreñas que garanticen que la construcción y el funcionamiento de la cárcel cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos. También ha expresado preocupación por la falta de transparencia en torno al costo y la gestión de la cárcel. Además, algunos expertos en derechos humanos han expresado su preocupación por el posible uso de la cárcel para reprimir a los oponentes políticos del presidente Bukele. En una carta abierta dirigida al presidente Bukele, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de expresión, David Kaye, expresó su preocupación por la posibilidad de que la cárcel se use para detener a periodistas y otros críticos del gobierno. Aunque la cárcel de Nayib Bukele puede aliviar la sobrepoblación en las prisiones de El Salvador a corto plazo, muchos críticos argumentan que no aborda los problemas subyacentes del sistema penitenciario del país y podría tener efectos negativos en la calidad de vida de los internos. También se ha cuestionado el costo de la cárcel, que podría haberse utilizado para mejorar otros aspectos del sistema penitenciario. La pregunta es, ¿las medidas de Bukele ante los pandilleros en prisión violan los derechos humanos o les está tratando como se merecen? Déjanos tu opinión en los comentarios, que les estaremos leyendo y respondiendo sus opiniones allá abajo. Sigamos con el video. ¿Qué dice el gobierno? El gobierno de El Salvador, encabezado por el presidente Nayib Bukele, ha defendido la construcción de la cárcel de máxima seguridad como una medida necesaria para abordar la sobrepoblación y la violencia en las prisiones del país. El presidente Bukele ha argumentado que la cárcel será una instalación moderna y segura que ayudará a garantizar la seguridad de los internos y los guardias de la prisión. Además, el gobierno ha destacado que la construcción de la cárcel creará empleos y fomentará el desarrollo económico en la región. El gobierno también ha rechazado las críticas y las preocupaciones expresadas por los grupos de derechos humanos y la comunidad internacional sobre la población de los derechos humanos de los internos en la cárcel de Nayib Bukele. En una entrevista con la cadena de noticias CNN, el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, afirmó que la cárcel cumplirá con los estándares internacionales de derechos humanos y que los internos serán tratados humanamente. Perspectivas a futuro. En cuanto a las perspectivas a futuro de la cárcel de Nayib Bukele, se espera que la construcción se complete en los próximos años. Una vez que la cárcel esté operativa, su éxito dependerá en gran medida de cómo el gobierno maneje su gestión y de cómo se implementen las políticas penitenciarias. Si la cárcel de Nayib Bukele cumple con los estándares internacionales de derechos humanos y se gestiona de manera efectiva, podría ser un modelo para otros países que enfrentan problemas similares en sus sistemas penitenciarios. Además, la cárcel podría ayudar a aliviar la sobrepoblación y la violencia en las prisiones de El Salvador, lo que a su vez podría tener un impacto positivo en la seguridad pública del país. Sin embargo, si la cárcel no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos, podría generar críticas y preocupaciones adicionales en la comunidad internacional, lo que podría dañar la imagen de El Salvador a nivel global. Además, si la cárcel se utiliza para reprimir los oponentes políticos del presidente Bukele, esto podría erosionar aún más la democracia en el país. Las perspectivas a futuro de la cárcel de Nayib Bukele dependerán en gran medida de cómo se maneje su gestión y de cómo se implementen las políticas penitenciarias. Si se gestiona de manera efectiva y cumple con los estándares internacionales de derechos humanos, podría ser un modelo para otros países. Sin embargo, si no se cumple con los estándares internacionales de derechos humanos o se utiliza para fines políticos, podría tener efectos negativos en la imagen de El Salvador y su democracia en el país. En resumen, la construcción de la cárcel de Nayib Bukele ha generado una gran cantidad de críticas y preocupaciones en la comunidad internacional. Los grupos de derechos humanos han expresado su preocupación por la posible violación de los derechos humanos de los internos, mientras que algunos expertos han expresado preocupación por el posible uso de la cárcel para reprimir a los oponentes políticos del presidente Bukele. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha pedido a las autoridades salvadoreñas que garanticen que la construcción y el funcionamiento de la cárcel cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos. ¿Crees que se debe imponer Madura en las cárceles cuando lo amerite o puede haber un sistema más garantista que sea efectivo? En fin, hemos llegado al final del video. Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este video, te invito antes de irte que no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video.